Bueno, buenas noches. Como verán, en el video de esta noche eh, estoy en otro lugar filmando, más abrigado, con un gorro en la cabeza, cosa que en el video anterior no tenía puesto. Hay más frío, estamos en invierno en Uruguay y eh, bueno, hay que abrigarse. No voy a decir que en Uruguay hay un invierno al estilo invierno ruso, o al estilo invierno Patagonia Argentina, porque sería exagerar, porque tan, no se pone tan frío como en esas zonas del mundo que verdaderamente pasan frío, pero se llega a vivir eh, en temperaturas bastante complicadas, que si no, una persona no está bien resguardada, puede llegar a sufrir bastante y bueno. Y acá estamos por subir un nuevo video con un tema distinto a los anteriores y un tema más coloquial, si se quiere, más sencillo, más aterrizado al día a día. O sea, no es que los temas anteriores no estuvieran aterrizados ni tuvieran que ver con nuestro día a día, todo lo contrario, sino más bien que el tema que voy a tratar en este video es más sencillo, más relajado, más fácil de entender, que todos compartimos en mayor o menor medida observaciones o distintos sentimientos o distintas emociones sobre lo que voy a hablar, que va a ser sobre las metáforas, los mitos, las creencias, las expresiones de deseo que manejamos desde que somos niños hasta que dejamos de vivir, hasta el final de nuestros días, que básicamente son las expresiones que en Uruguay utilizamos, como por ejemplo, son cosas que son expresiones que nos ayudan a seguir adelante ante la adversidad en la vida, que un poco voy a hacer un poco el paralelismo con una lectura de un libro que lo tengo a mano, que tengo separado lo que voy a leer. No sé si se llega a ver acá. Sí, se ve bien. El malestar en la cultura de Sigmund Freud, el padre del psicoanálisis, el creador de la doctrina, de la disciplina dentro de la psicología del psicoanálisis, el estudio del inconsciente del ser humano. Y bueno, voy a tratar de hacer un paralelismo con lo que yo desde niño observo y siento que forma parte de nuestro quehacer cotidiano, que tiene que ver con esas expresiones que tienen que ver con mitos, porque bueno, no son cosas que siempre se materializan o que no entran dentro del orden de la ciencia, no por lo menos de la ciencia en un, en un sentido estricto de ciencias duras, física, matemática, o la química, o las ciencias naturales, sino que entra dentro del terreno de las ciencias sociales, la psicología, el psicoanálisis, se puede comparar, lo que tiene que ver con las frases que uno utiliza en momentos difíciles, muy comunes en el Uruguay, como por ejemplo la expresión vamos arriba, la expresión hay que darle para adelante, la expresión sin sacrificio no hay nada, o bueno, distintas expresiones que yo las escucho desde que soy niño, de que tengo uso de razón en mi casa, en mi entorno, en la escuela, en la cancha de fútbol, cuando jugaba al fútbol cuando era niño. Escuchaba siempre estas expresiones así que yo nunca me puse a cuestionar. Ahora recién con la edad que tengo, con 34 años de edad, me pongo a cuestionar realmente si sirven o no para algo. Yo creo que en algunas ocasiones no. Por ejemplo, ante la pérdida de un ser querido fallece. Y bueno, la gente te dice, bueno, vamos arriba, no, que no decaiga, otra más, que no decaiga. Mirá el lado positivo de las cosas,
ese tipo de expresiones que en el fondo no presentan nada concreto. O sea, qué métodos o qué herramientas utilizo para sortear tal situación. Eh, Parece ser que ninguna. O sea, no hay más que una expresión de deseo en este tipo de aseveraciones en este tipo de cosas que se le dicen a las personas que están pasando una mala situación. Obviamente que yo creo que son producto de una construcción cultural propia del uruguayo, como, como para tratar de darle un espíritu de superación a lo que uno vive, a las situaciones adversas que uno vive. Eh, Como país, Uruguay ha atravesado situaciones muy complicadas desde que se creó en el año 1830 hasta la actualidad y seguimos atravesando situaciones complejas, pero es como que este tipo de expresiones tienen que ver con mitos. Se pueden comparar con los mitos que han creado a la humanidad toda, a la especie humana, partiendo de la antigua Grecia hasta desde hace 2500 años atrás hasta la actualidad. Y, y bueno, voy a leer una parte, un fragmento de una página de la página 78 del Malestar en la Cultura, de una reflexión que hace Freud al respecto, que habla que la voy a leer textual, que dice: quien en desesperada rebeldía adopte este camino hacia la felicidad generalmente no llegará muy lejos, pues la realidad es la más fuerte. Se convertirá en un loco a quien pocos ayudarán en la realización de sus delirios. Freud anteriormente se refería a la gente que vivía en comunidades pequeñas o personas que vivían de manera solitaria, con ideas antisociales, delirantes. Esa persona no va a llegar lejos en la vida, no va a cumplir con ciertas metas o ciertos parámetros que en sociedad, en conjunto con otros individuos, sí podría concretar eh, dichas metas, objetivos que ayudarían a que esa persona se interponga ante la naturaleza y ante su entorno y pueda prosperar su vida y la vida de los demás. Habla de que, bueno, de que sus delirios no llegarían lejos, en solitario. Sin embargo, dice Freud, se pretende que todos nos conducimos en uno u otro punto igual que el paranoico, enmendando algún cariz intolerable del mundo mediante una creación desiderativa e incluyendo esta quimera en la realidad. Acá Freud quiere decir que todos tenemos este problema, de que todos tenemos delirios. Freud era un psicólogo, está hablando desde un punto de vista psicológico. Una teoría que, bueno, hoy en día tiene muchas críticas, que hay gente que considera que no sirve, toma en cuenta otras teorías psicológicas, pero bueno, a mí me parece interesante lo que habla en este ensayo Freud, de que es como que el ser humano necesita eh, los mitos para moverse en la vida, para en la asociación con otras personas, articular mitos que lleven al ser humano a futuro a sobreponerse a las adversidades del momento presente, la actualidad, e ir hacia un futuro determinado, sobreponerse por sobre los avatares de la vida, sobre los problemas que el mundo, que la naturaleza le confieren, y, y sobreponerse y poder vivir mejor, poder vivir más cantidad de tiempo, con más seguridad, con mejor salud, convivir mejor con las diferencias que hay hacia las demás personas, buscando un punto en común. Particular importancia adquiere el caso en que numerosos individuos emprenden juntos la tentativa de procurarse un seguro de felicidad y una protección contra el dolor por medio de una transformación delirante de la realidad. Acá está justo la conclusión que Freud de lo que yo estaba diciendo, mejor dicho, imposible, por Freud, que habla de que, bueno, de que el ser humano se asocia con otros seres humanos eh,
para cambiar el medio ambiente, para vivir y sentirse más seguro, para mitigar el dolor, porque hay que decirlo, cuando uno se enferma, uno busca solucionar la enfermedad, no empeorarla, ¿no? Por ejemplo, uno ante un problema de salud va a un médico y busca un remedio, o sea, remediar, en poder solucionar ese problema de salud, y si no se puede solucionar de raíz, por lo menos mitigar el dolor, es decir, achicarlo, disminuir el dolor, sufrir menos, aceptar que el dolor va a estar, pero sufrir menos. También las religiones de la humanidad deben ser consideradas como semejantes delirios colectivos. Desde luego, ninguno de los que comparten el delirio puede reconocerlo jamás como tal. Acá quiero hacer un paréntesis. Yo no estoy del todo de acuerdo con Freud en ese sentido, porque las religiones tienen muy buenos valores. Por supuesto que en nombre de las religiones se han cometido injusticias, atrocidades, crímenes de todo tipo. La Edad Media fue un ejemplo con la caza de brujas en Europa, pero bueno. Pero yo he leído la Biblia, algunos pasajes, y me parece que la Biblia tiene un enfoque humanista, de comunidad, de ayudar al otro, que ahí Freud se da cuenta y habla de que el delirio colectivo, el delirio entre comillas colectivo, que las religiones representan, que los delirantes, los individuos que sufren ese delirio, o que utilizan ese delirio como trampolín para cumplir con determinadas metas y objetivos, eh, no es más que una fantasía, que una metáfora, que un mito que todas las personas en común utilizan para sobreponerse a la naturaleza, para modificar el entorno y efectivamente para sobrevivir y sentirse más seguro en este mundo. Y yo creo que son eso, las frases populares uruguayas tienen que ver con eso, de la idiosincrasia uruguaya, que todos las escuchamos y hasta uno mismo cae en decirlas. A veces uno en el fondo no entiende muy bien por qué dice lo que dice, o por qué las dice. A mí por lo menos me pasa, porque es como que no hay métodos ni herramientas como hay, por ejemplo, en un oficio para levantar una casa, por ejemplo, para arreglar un motor de un auto. En ese sentido me parece que las frases son como, estos mitos son delirios, son delirantes, son frases vacías, que a veces no te solucionan nada, pero por otro lado, cuando se colectivizan, las personas, al pasarlo a un nivel colectivo, social, es como que hay un espíritu de fortaleza, como que dan fortaleza. Porque el ser humano se ha movido durante miles de años por la fe, por los mitos, no tanto por el logos, que significa en griego el conocimiento, en el antiguo griego. Sino que primero, que antes del conocimiento, antes de la ciencia, antes del método, existió la creencia, y existió la fe, y existen los mitos. Y a partir de ahí, luego de superar ante el impacto contra la realidad del ser humano, al perfeccionar su pensamiento, su conocimiento, logra darse cuenta y distinguir lo que es un mito, de lo que es un método, de lo que es un conocimiento, y de lo que es lo que realmente algo es práctico y soluciona un problema, o modifica o transforma la naturaleza, y sobre lo que no. Pero es como que el ser humano necesita ese delirio para impulsarse y seguir adelante. Voy a continuar con la cita de la página 78. Existe un método que todavía no he mencionado, no porque lo haya olvidado, sino porque aún ha de ocuparnos en otro respecto. ¿Cómo podríase olvidar precisamente esta técnica del arte de vivir? Exclama Freud. Se distingue por la más curiosa combinación de rasgos característicos. Naturalmente, también ella persigue la independencia del destino, tal es la expresión que cabe aquí, y con esta intención traslada la satisfacción a los procesos psíquicos internos, utilizando al efecto la ya mencionada desplazabilidad de la libido, pero sin apartarse por ello del mundo exterior,
aferrándose por el contrario a sus objetos y hallando la felicidad en la vinculación afectiva con estos. Acá Freud habla de la libido. El libido sería como el deseo que mueve al ser humano, al hombre, al individuo, en vinculación con los objetos externos del mundo, poniéndole afecto, una carga afectiva a ello, porque claro, el ser humano se arraiga al entorno donde vive y de ahí desarrolla su vida. Y también uniéndose con otras personas. No somos islas. Freud habla de delirio en la parte del comportamiento religioso porque era ateo, pero bueno. Pero yo hice ese paréntesis que no es desechable todo en las religiones, sino que hay cosas muy buenas. Yo particularmente no me defino como ateo, pero bueno, pero me parece que se puede estar equivocando Freud en ese aspecto. Voy a seguir con la página 79, pues ya la 78 la terminé. Por otra parte, al hacerlo no se conforma con la resignante y fatigada finalidad de eludir el sufrimiento, sino que lo deja a un lado sin prestarle atención, para concentrarse en el anhelo primordial y apasionado del cumplimiento positivo de la felicidad. Quizás se acerque mucho más a esta meta que cualquiera de los métodos anteriores. Naturalmente me refiero a aquella orientación de la vida que hace al amor el centro de todas las cosas, que deriva toda satisfacción del amar y ser amado. Semejante actitud psíquica nos es familiar a todos. Una de las formas en que el amor se manifiesta, el amor sexual, nos proporciona la experiencia placentera más poderosa y subyugante, estableciendo así el prototipo de nuestras aspiraciones de felicidad. Nada más natural que sigamos buscándola por el mismo camino que nos permitió encontrarla por vez primera. El punto débil de esta técnica de vida es demasiado evidente, y si no fuera así, a nadie se le habría ocurrido abandonar por otro tal camino hacia la felicidad. En efecto, jamás nos hallamos tan a merced del sufrimiento como cuando amamos. Jamás somos tan desesperadamente infelices como cuando hemos perdido el objeto amado o su amor. Pero no queda agotada con esta la técnica de vida que se funda sobre la aptitud del amor para procurar felicidad, aunque queda mucho por decir al respecto. Acá está genial porque para Freud, en su teoría del inconsciente, la liberación y la felicidad última en la vida de todo individuo radica en la libertad sexual. Que la cultura, como lo dice el título del libro, provoca malestar. Es decir, que la gente es menos feliz al vivir en sociedad por reprimir los impulsos, los instintos más naturales, más asociados a lo sexual, y para vivir en sociedad, para fijar reglas, normas de conducta, ciertos comportamientos en común que sean agradables para todas las personas, que no rompan la ley. Freud en otras páginas habla de que la voy a leer, describe el carácter violento, agresivo que el ser humano tiene, de perversión que tiene ante la vida sexual, de cómo vive la sexualidad, y bueno, es como que la sociedad ahí y en la cultura intervienen en frenar esos comportamientos o por lo menos en castigarlos para que la vida social justamente sea más tolerable entre las personas. Sigo con la página 80, leyendo. Cabe agregar aquí el caso interesante de que la felicidad de la vida se busca ante todo en el goce de la belleza, donde quiera sea accesible a nuestros sentidos y a nuestro juicio. Ya se trate de la belleza en las formas y los gestos humanos, en los objetos de la naturaleza, los paisajes o en las creaciones artísticas y aún científicas. Esta orientación estética de la finalidad vital nos protege escasamente contra los sufrimientos inminentes, pero puede indemnizarnos por muchos pesares sufridos. El goce de la belleza posee un particular carácter emocional, ligeramente embriagador. La belleza no tiene utilidad evidente ni es manifiesta su necesidad cultural, y sin embargo la cultura no podría prescindir de ella. Acá Freud habla de que básicamente la estética, la belleza, el arte nos ayuda a sufrir menos, aunque el sufrimiento pueda profundizarse
que puede ocurrir el efecto contrario, de que se profundice el sufrimiento al intentar reprimirlo o al intentar evitarlo, pero el arte refleja ante el arte en su reflejo, en su máxima expresión de felicidad, que sería la belleza, refleja ese dolor y ese sufrimiento, al mismo tiempo que se trata de, de mitigar o se trata de disminuir. En algunos casos de reprimir, pero lo que es reprimido, según Freud, aflora en, en lo que uno en lo que uno hace en el mundo exterior. En el caso del arte, las expresiones que son el reflejo del alivio de lo que la persona siente y vive. Y bueno, hasta ahí fue la página 80. Voy a pasar a la página 83, una reflexión que me pareció muy buena, que habla, el autor Freud dice: nuestro estudio de la felicidad no nos ha enseñado hasta ahora mucho que exceda de lo conocido por todo el mundo. Las perspectivas de descubrir algo nuevo tampoco parecen ser más promisorias, aunque continuemos la indagación, preguntándonos por qué al hombre le resulta tan difícil ser feliz. Ya hemos respondido al señalar las tres fuentes del humano sufrimiento: la supremacía de la naturaleza, la caducidad de nuestro propio cuerpo y la insuficiencia de nuestros métodos para regular las relaciones humanas en la familia, el Estado y la sociedad. En lo que a las dos primeras se refiere, nuestro juicio no puede vacilar mucho, pues nos vemos obligados a reconocerlas y a inclinarnos ante lo inevitable. Y claro, sabemos que vamos a morir por la parte que habla de la de cómo el cuerpo se desgasta y cómo, no encuentro la palabra, perdón, bueno, no importa, no pasa nada, de cómo el cuerpo termina siendo perecedero, o sea, cómo la persona termina falleciendo y cómo el medio ambiente se puede manipular hasta cierto punto. Después la naturaleza no es impredecible, al menos al límite, al entendimiento humano. Pero quizás claro, eso Freud habla de que hay que asumirlo como es y punto, no hay más vuelta que darle. Prácticamente es lo que, al decir que nos vemos obligados a reconocerla y a inclinarnos ante lo inevitable, está diciendo eso. Pero sigue la cita diciendo: jamás llegaremos a dominar completamente la naturaleza. Nuestro organismo, que forma parte de ella, siempre será perecedero y limitado en su capacidad de adaptación y rendimiento. Pero esta comprobación no es en modo alguno descorazonante, por el contrario, señala la dirección a nuestra actividad. Podemos al menos superar algunos pesares, aunque no todos, otros logramos mitigarlos. Varios milenios de experiencia nos han convencido de ello. Acá entra la metáfora y el mito, el poder del mito. El poder de la metáfora, la frase que dije al principio del video. Es decir, Freud habla de que es inevitable, de que el cuerpo es perecedero, de que uno se muere y deja de existir, de que uno tiene cierto rendimiento y cierta influencia sobre la naturaleza, pero que no es total, porque es desconocida hasta cierto punto. Pero habla de que no hay una cuestión descorazonante o de como que hay que rendirse totalmente a eso, sino que se pueden hacer cosas. Y habla del tercer vector, de la tercera cuestión, más ambigua, que tiene que ver con la relación de las personas en la sociedad y en el Estado. Y Freud continúa diciendo: muy distinta es nuestra actitud frente al tercer motivo de sufrimiento, el de origen social. Nos negamos en absoluto a aceptarlo, no atinamos a comprender por qué las instituciones que nosotros mismos hemos creado
no habrían de representar más bien protección y bienestar para todos. Que no habrían de representar más bien protección y bienestar para todos. Sin embargo, si consideramos cuán pésimo resultado hemos obtenido precisamente en este sector de la prevención contra el sufrimiento, comenzamos a sospechar que también aquí podría ocultarse una porción de la indomable naturaleza, tratándose esta vez de nuestra propia constitución psíquica. Acá Freud habla de que la naturaleza no solo es lo externo al individuo, sino nuestra propia psiquis, nuestras propias emociones no las podemos domar. Y habla de que, bueno, de que todas las fallas sociales y del Estado que tenemos, que son evidentes hoy en día, muchísimos problemas de jurídicos, económicos, sociales. Este mito de que todos somos iguales, todos tenemos oportunidades, o que es otro mito también que me cansé de escucharlo toda la vida, pero que es mentira. Todos somos iguales, entre comillas, ante la ley, pero eso en los papeles, en la teoría. En la práctica sabemos que la ley no funciona de manera perfecta, sino que es muy imperfecta y corrompible en muchos aspectos, en muchos sentidos. Y bueno, y la igualdad económica no existe. Vivimos en una sociedad desigual en factor económico, no hay igualdad de oportunidades para todos, a nivel laboral, a nivel académico, en la vida académica, en los estudios que una persona quiera realizar para tener mejores oportunidades laborales o para desarrollar su vida de otra manera. Y bueno, esta es la primera parte del video. La segunda va a ser más breve, lo prometo. Va a ser más llevadera, pero me parece que es un tema que está bueno a destacar.